¿Te has puesto a pensar que detrás del resplandor de las cámaras se escondían sombras que nadie quería mirar de frente? Durante la época dorada del cine mexicano, un puñado de ídolos llevó una existencia partida en dos. Ante el ente era magnetismo puro, motivo de orgullo nacional, auténticos héroes populares, pero fuera del encuadre corrían otras versiones, hechas de reuniones clandestinas, excesos sin freno y fronteras que el poder se encargaba de borrar. Son relatos susurrados, acuerdos tácitos de callar, rumores que atravesaron décadas enteras deslizándose entre los pasillos de los foros y la penumbra de los camerinos. Quédate hasta el final de este recorrido, porque el último de los casos revela una desviación tan perturbadora que dejó una cicatriz imposible de borrar en la memoria escondida del espectáculo. Miguel Inclán, el villano dentro y fuera del set. Cejas arqueadas, voz de lija, una mirada capaz de imponerse por sí sola. Miguel Inclán construyó como nadie la figura del antagonista perfecto. Lo que las multitudes en las salas jamás alcanzaron a ver, y lo que sí murmuraban los técnicos entre dientes, era que su temperamento fuera de escena resultaba igual de amenazante que cualquiera de sus personajes. Testigos de aquella era, voces de maquillaje, de utilería, extras de aquellos rodajes, hablaban de acomodos privados con coristas y figurantes, particularmente en las locaciones alejadas de la capital. Nada de esto llegó jamás a una denuncia formal, eran otros tiempos, y el temor a quedarse sin trabajo pesaba mucho más que cualquier intento de reclamo. Aún así, en los corrillos se repetía siempre el mismo patrón. Buscaba a las actrices de papeles menores, a las que apenas soñaban con conseguir una línea de diálogo, a las que resultaban más sencillas de convencer con la promesa de una escena mejor. ¿Hay pruebas contundentes? Ninguna. ¿Existió un murmullo persistente que jamás se apagó con el paso de los años? Definitivamente sí. Y ya lo sabes, cuando el humo se niega a disiparse, es porque en algún rincón hubo fuego. Joaquín Pardavé, el dictador silencioso del set. Nadie podía negarle el talento. Fue actor, director, guionista y compositor. Joaquín Pardavé se presentaba como el rostro entrañable del espectáculo mexicano, el padre de familia perfecto, un artista integral que dejó risas y melodías grabadas en la memoria colectiva. Sin embargo, tras esa máscara paternal y cercana se ocultaba un hombre rígido, dominante, con un costado bastante menos luminoso. En sus rodajes, la improvisación no tenía cabida. Sus guiones funcionaban casi como textos sagrados, y cualquiera que se atreviera a desviarse recibía una reprimenda frente a todo el equipo. Los actores más jóvenes recordaban cómo un simple error en una toma podía condenarlos a semanas de olvido, o en el peor escenario, a ser eliminados por completo del proyecto. Su célebre sentencia, "Esto es cine, no una escuela", flotaba en el aire como una amenaza constante. Pero lo que verdaderamente inquietaba eran los comentarios que circulaban lejos de los reflectores. Se contaba que en su propia residencia organizaba cenas de evaluación, a las que convocaba jovencitas recién llegadas al medio, sin representante ni experiencia alguna. La excusa oficial era medir sus capacidades artísticas, pero más de una actriz reconoció años más tarde que la intención real era otra muy distinta. Algunas conseguían pequeños papeles tras esas veladas, otras simplemente se borraban del mapa cinematográfico por haberse negado. Los testimonios de asistentes de dirección y cronistas de la época coinciden en un punto exacto. Pardavé convertía la ilusión del triunfo en una herramienta de presión. El miedo a ser etiquetadas como problemáticas mantenía cerradas muchas bocas. Su fachada de hombre devoto y familiar funcionaba como un escudo impenetrable. Nadie lo enfrentaba, nadie osaba señalarlo con el dedo. Era, en el fondo, un dictador silencioso, mentor admirado de cara al público, manipulador frío en la intimidad. Emilio el Indio Fernández, el volcán incontrolable. Su nombre pertenece a la leyenda, revolucionario, cineasta, actor, amigo cercano de Eisenstein, e incluso inspiración detrás del propio Oscar. Emilio el Indio Fernández fue uno de los cimientos del cine mexicano, responsable de obras como María Candelaria, que conquistó Cannes y llevó el nombre de México a lo más alto. Pero tras ese talento desbordante existía un hombre volcánico, impredecible, temido por igual dentro y fuera de los sets. Desde muy joven vivió rodeado de violencia y rebeldía. Formó parte de la revolución, traficó armas en territorio estadounidense y conoció la cárcel antes de convertirse en hombre de cine. Esa existencia forjada entre el fuego terminó moldeando un carácter explosivo. Cuando el alcohol recorría sus venas, cosa que ocurría con frecuencia, el indio se transformaba en alguien capaz de frenar un rodaje entero disparando al aire si algo no marchaba a su gusto. Los técnicos sabían perfectamente que contradecirlo era jugarse demasiado. Cualquier error mínimo se convertía instantáneamente en un agravio personal. Su vida amorosa fue un auténtico huracán. Sostuvo incontables romances,
pero ninguno tan trascendente como el que vivió junto a Columba Domínguez, la actriz que él mismo descubrió y transformó en su musa. Ella lo amaba, pero también le tenía miedo. En entrevistas posteriores confesó que existía bajo su dominio absoluto, no le permitía tener amistades propias ni tomar decisiones sin su consentimiento. Cuando intentó distanciarse, él la vigilaba, la perseguía, amenazaba con destruir su carrera. Su hija, Yacaranda, creció en medio de ese clima de tensión, testigo directa de un hogar dominado por los gritos y el temor. En los años 70, el indio enfrentó una acusación de homicidio tras un altercado que terminó con un disparo mortal. Alegó defensa propia y, sorprendentemente, resultó absuelto. Para muchos, aquel juicio fue la demostración definitiva de su poder, un hombre intocable, resguardado por la mezcla de admiración y miedo que despertaba. Emilio Fernández fue celebrado como un genio, un patriota, un artista irrepetible. Pero quienes lo conocieron de cerca también lo recuerdan como un volcán, capaz de crear belleza eterna en la pantalla, y al mismo tiempo sembrar miedo y dolor en la vida real. Ricardo del Valle, la voz celestial devorada por la botella. Su voz sacudía corazones enteros. Ricardo del Valle, apodado el Gorrión Cantor, parecía un obsequio divino, galán de mirada dulce, sonrisa perfecta, un carisma que atravesaba la pantalla sin esfuerzo. En cada serenata cinematográfica encarnaba al enamorado fiel, al amigo entrañable, al hombre que jamás decepcionaba. Para el público, era casi un ángel disfrazado de charro. Pero en la privacidad, ese ángel arrastraba un demonio personal, la botella. Los rumores sobre su dependencia del alcohol circulaban como un secreto que todos conocían a medias entre los corredores de los estudios. Técnicos, colegas actores e incluso periodistas lo sabían perfectamente, pero optaban por guardar silencio. Sus llegadas tardías a los rodajes, los diálogos olvidados, las trifulcas en bares de mala reputación se disculpaban como excentricidades de artista o arrebatos bohemios. Es que siente demasiado la música, argumentaban sus defensores. Ese dolor lo vuelve distinto. Pero la realidad era más brutal, cada trago lo apartaba de la gloria y lo empujaba hacia su propia ruina. Intentó abandonar el vicio en repetidas ocasiones. Juraba con los ojos llenos de lágrimas, mañana, lo juro por lo más sagrado, no probaré ni una gota. Pero el temblor en sus manos y su mirada extraviada lo delataban sin remedio. Esa misma noche, invariablemente, volvía a hundirse en la penumbra del alcohol. Su caída fue lenta pero inevitable. Conciertos cancelados, contratos rotos, productores que dejaron de confiar en él. Su voz, aunque conservaba algo de belleza, comenzó a debilitarse, quebrándose en los agudos, apagándose en los graves. Lo que alguna vez fue un canto celestial se convirtió en un eco doloroso de lo que pudo haber sido. Ricardo del Valle fue el hombre que enamoró a multitudes desde la pantalla grande, pero también el que fue destruyendo su propio porvenir copa tras copa. Un ángel de voz dorada, consumido por el infierno líquido del alcohol. Rafael Banquels, el caballero refinado con intenciones turbias. Ante el público, Rafael Banquels era la personificación misma de la elegancia. Voz serena, porte distinguido, modales intachables, en pantalla y en entrevistas encarnaba al caballero sin mancha, culto y honorable. Fue director, actor, y una de las figuras más respetadas tanto de la televisión como del cine. Muchos lo consideraban un hombre de principios firmes, un artista entregado por completo a su oficio. Pero detrás del escenario, en los rincones más oscuros de los camerinos y sobre todo durante las giras teatrales, circulaban historias que dibujaban un retrato radicalmente distinto. Actrices jóvenes relataban con incomodidad esas escenas privadas, a las que eran citadas bajo el pretexto de evaluar su talento. «Quiero conocerte mejor, querida, necesito ver tu entrega artística», solía decir con una sonrisa amable, aunque su mirada transmitía algo mucho más perturbador que un simple interés profesional. Los relatos coincidían todos en lo mismo. Banquels insistía en realizar lecturas de guión en habitaciones apartadas, lejos del resto del elenco. Ahí, con la excusa de perfeccionar las escenas, el ambiente se volvía extraño, cargado de insinuaciones camufladas como mentoría. Varias coristas y asistentes de producción recordaban esa sensación incómoda de sentirse atrapadas entre la promesa de una oportunidad y el temor de ser tachadas de difíciles si rechazaban sus avances. El rumor más inquietante, repetido en voz baja entre técnicos, sostenía que prefería trabajar con mujeres sin experiencia previa, precisamente porque resultaban más fáciles de manipular. Nadie lo denunció jamás. ¿Cómo hacerlo, si públicamente proyectaba la imagen de un caballero intachable? Así quedó el contraste tallado en la memoria. Rafael Banquels, el hombre de teatro respetado, el caballero de modales impecables,
pero descrito en la sombra como un depredador silencioso, alguien que usaba el prestigio y la elegancia como máscara para esconder intenciones turbias. Manuel Dondenó, el coleccionista de camerinos. Su rostro casi nunca apareció en los carteles principales. No era ni galán ni villano icónico, pero Manuel, a quien sus colegas apodaban Dondenó, parecía estar en todas partes. Siempre en papeles secundarios, el policía, el capataz, el guardia de turno. Para el público pasaba prácticamente desapercibido, pero dentro del gremio su nombre generaba incomodidad inmediata. En pasillos y camerinos circulaba un rumor perturbador. Manuel tenía la costumbre de acercarse demasiado a las actrices jóvenes, en especial a las que apenas comenzaban en el oficio. Su método era simple pero efectivo. Proponía ensayos privados con el pretexto de mejorar la química frente a cámara. Regalaba detalles llamativos, pañuelos, joyería barata, flores en exceso, como parte de un juego de seducción que ocultaba intenciones mucho más oscuras. Las coristas y asistentes de producción lo apodaban en secreto el coleccionista. Se decía que guardaba fotografías y recuerdos íntimos de muchas de las mujeres que pasaron por sus sets. Eran simples recuerdos amistosos o trofeos de conquistas. Jamás se pudo comprobar, pero el rumor estaba tan extendido que se transformó en un código de advertencia: si trabajas con Dondenó, nunca te quedes sola con él. Lo más inquietante era su habilidad para pasar inadvertido. Nunca figuró en titulares de escándalo, nunca enfrentó denuncia alguna. Su fama era subterránea, transmitida de boca en boca, en susurros de maquillistas, peinadoras y técnicos que lo conocían demasiado bien. Para la industria era un secundario inofensivo. Para muchas mujeres, un depredador silencioso, que acechaba desde las sombras con una sonrisa jovial y una risa contagiosa. Mantequilla, la risa que escondía el miedo. Con su rostro expresivo, su cuerpo elástico y esos pasos imposibles que parecían burlar la gravedad, Mantequilla se convirtió en el bufón preferido del cine de oro. Era el respiro cómico en medio de los dramas más intensos, el hombre que arrancaba carcajadas y que parecía incapaz de hacerle daño a nadie. El público lo idolatraba, pero sus compañeras de rodaje tenían una historia muy distinta que contar. Cuando las cámaras dejaban de rodar, la atmósfera cambiaba por completo. La alegría se disolvía y dejaba en su lugar un ambiente denso, cargado de incomodidad. Actrices secundarias, coristas y bailarinas se advertían entre ellas, como si compartieran un código de supervivencia. Si te toca escena con Mantequilla, no te quedes sola en el camerino, sal de ahí cuanto antes. Los rumores hablaban de entradas repentinas a los camerinos femeninos con cualquier excusa, que buscaba un espejo, que había olvidado algo, que solo quería hacer reír. Siempre existía un pretexto, siempre lo camuflaba de broma. Los técnicos aseguraban haberlo visto merodeando tras bambalinas cuando nadie lo esperaba, apareciendo como una sombra fuera de lugar en sitios donde no debía estar. Durante las giras teatrales, su comportamiento se volvía todavía más evidente. Más de una vez fue expulsado discretamente de hoteles a raíz de escándalos incómodos que la prensa jamás publicó. Los administradores preferían silenciarlo para no mancillar el nombre de una estrella tan querida. Su frase favorita, con la que justificaba cualquier exceso, era: «Es un chiste, mujer, no seas tan seria». Pero para quienes lo vivieron, no había absolutamente nada de gracioso. Así, el hombre que en pantalla representaba la alegría popular era, para muchas mujeres del medio, un acosador insistente, alguien que confundía la comedia con el derecho a traspasar límites ajenos. Un ídolo popular cuya risa, en la intimidad, ocultaba una sombra oscura que aún hoy incomoda su recuerdo. Julio Villarreal, el maestro del teatro con un rostro oculto. Ante los ojos del público y la crítica, Julio Villarreal era el ideal mismo del hombre culto, actor refinado, director de compañías teatrales, académico respetado, un verdadero patriarca de la cultura mexicana. Su porte distinguido, su dicción perfecta y su reputación de intelectual lo convirtieron en uno de los pilares del cine y el teatro de su época. Pero tras esa fachada de sabiduría y prestigio, en la intimidad de su casona colonial en Coyoacán, se hablaba de reuniones que poco tenían que ver con el arte. Fines de semana en los que la casa se llenaba de actrices jóvenes, aspirantes sin experiencia y colegas cercanos, convocados bajo el pretexto de tertulias culturales o sesiones de lectura. Las puertas se cerraban, y lo que sucedía dentro quedaba sellado entre esos muros. Quienes alguna vez asistieron describían un ambiente extraño, hermético, de reglas difusas. Se hablaba de juegos teatrales, de pruebas de confianza, dinámicas que en el fondo escondían humillaciones y abusos disfrazados de ejercicios artísticos. Algunas de sus supuestas discípulas recordaban cómo Villarreal recitaba versos de los clásicos con solemnidad,
para después exigir pruebas de lealtad que poco tenían que ver con el teatro. La manipulación era sutil, casi imperceptible, como un veneno de acción lenta. Y quien se resistía corría el riesgo de quedar marginada del medio, señalada como conflictiva o poco profesional. El mismo hombre que en público era visto como un sabio mentor, en la intimidad era señalado como un manipulador que usaba el respeto y la admiración como arma de control. Su prestigio funcionaba como blindaje, nadie se atrevía a denunciarlo, nadie quería enfrentarse al intelectual que parecía intocable. Así quedó Julio Villarreal en la historia, como un patriarca cultural, pero en los recuerdos de quienes lo trataron de cerca persiste la sombra de un hombre que confundió el arte con el poder y el respeto con la sumisión. Eduardo Arosamena, el intelectual con un secreto perturbador. En el mundo del espectáculo, Eduardo Arosamena era sinónimo de prestigio absoluto. Actor, escritor, director y académico, su sola presencia imponía respeto. Con su voz grave y su porte solemne, se ganó un lugar entre los grandes referentes de la cultura mexicana, siempre rodeado de discursos profundos y un aire de erudición innegable. Pero entre los muros de la ANDA, esa institución que debía proteger a los actores, comenzaron a circular susurros inquietantes. Actrices jóvenes, llenas de sueños e ilusiones, hablaban en voz baja de un método muy particular que Arosamena aplicaba para descubrir talento. Un método que casi siempre ocurría a puerta cerrada, sin testigos presentes, bajo la excusa de reuniones pedagógicas privadas. Se dice que escribía poemas personalizados para sus favoritas, versos que a primera vista parecían simples halagos artísticos, pero que leídos con atención dejaban entrever obsesiones turbias y una fijación perturbadora. En biografías publicadas años después incluso se incluyeron fragmentos de sus diarios personales, donde hablaba de la pureza del arte encarnada en cuerpos y malicia, palabras que hoy suenan más a una justificación del abuso que a una reflexión artística genuina. Asistentes de producción y técnicos recordaban haberlo visto insistir en ensayos apartados con actrices novatas, convencido de que la entrega total era indispensable para triunfar en el medio. Su prestigio, sin embargo, lo protegía por completo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Cuestionar a Arosamena equivalía prácticamente a un suicidio profesional. El intelectual venerado en público resultaba ser, para muchas mujeres del medio, un depredador silencioso. Un hombre que utilizó su poder cultural y su imagen intachable como coraza para cubrir conductas que, aunque nunca fueron denunciadas en su tiempo, quedaron grabadas para siempre en la memoria de quienes las sufrieron. Hoy, al mirar atrás, la figura de Eduardo Arosamena se quiebra entre dos caras irreconciliables, el maestro respetado y el hombre que confundió el arte con sus obsesiones más oscuras. Tito Junco, el galán de gesto duro que escondía un juego calculado. Semblante severo, timbre de voz profundo y una manera de ocupar el escenario que bastaba para imponer respeto, así se presentaba Tito Junco ante cualquier cámara. El espectador promedio lo identificaba como un hombre de cine intachable, un caballero de modales impecables, un profesional sin fisuras. Su trayectoria sumó más de 200 títulos entre cine, teatro y televisión, suficiente para volverlo una referencia obligada de la actuación mexicana. Ahora bien, mientras los medios de comunicación lo exhibían como modelo de disciplina y oficio, entre bastidores corría una lectura mucho más incómoda de su persona. Quienes trabajaron con él lo describían como un hombre frío y estratégico, capaz de medir con precisión cuándo desplegar simpatía y cuándo activar su encanto para conseguir exactamente lo que buscaba. En sus recorridos teatrales por distintas ciudades, tenía la costumbre de citar a jóvenes actrices para repasos nocturnos en cuartos aislados. El argumento nunca variaba: pulir diálogos, encontrar química escénica. Sin embargo, de acuerdo con biografías extraoficiales que salieron a la luz décadas después, esas citas escondían en realidad un método bien pensado, una táctica para acercarse a quienes menos podían defenderse. Circulaba, además, el rumor de que conservaba un archivo privado con imágenes comprometedoras, capturadas con la excusa de material de referencia para el oficio actoral. Nada de esto se confirmó mientras él vivía, pero el murmullo se mantuvo como un secreto compartido a media voz, transmitido como advertencia entre colegas: con Tito, cuídate de los repasos a solas. Jamás se casó ni tuvo descendencia, aunque en su vida amorosa también se tejieron historias de gran intensidad. Se le relacionó con Dolores del Río y con María Félix, mujeres a las que él mismo consideraba amores fuera de su alcance, aunque quienes lo trataban de cerca sostenían que su interés real apuntaba hacia actrices jóvenes, aquellas que recién comenzaban en el medio y resultaban más sencillas de manejar. El caballero de la pantalla grande, ese rostro que el cine nacional presentaba como respetable, guardaba en privado un costado sombrío del que casi nadie se atrevía a hablar abiertamente. Su obra artística permanece, desde luego, pero la sombra de su conducta fuera de cámara terminó convirtiéndolo en una figura incómoda,
un depredador silencioso cuya historia verdadera quedó oculta durante años. Carlos López Moctezuma, el villano cuyo poder trascendía la ficción. Dentro del cine mexicano de la época dorada, Carlos López Moctezuma se labró con esfuerzo el título del villano por antonomasia. Su rostro anguloso, su mirada dura y esa voz firme que transmitía autoridad lo convirtieron en el antagonista ideal de decenas de cintas. El público lo aborrecía en la pantalla, pero admiraba profundamente su oficio. Sin embargo, pocos sabían que su papel de villano no se apagaba junto con las luces del set. En los corredores de los estudios se murmuraban historias inquietantes. Moctezuma era un hombre cuya presencia incomodaba a muchas de sus colegas. Diversas actrices jóvenes contaban que durante los ensayos se las observaba de manera excesiva, con una mirada que cruzaba la línea entre lo profesional y lo perturbador. Asistentes de dirección relataban que insistía en supervisar personalmente los castings femeninos, en especial los de papeles secundarios. Justificaba esa cercanía alegando que buscaba garantizar la calidad interpretativa, pero en realidad esa insistencia despertaba sospechas. Algunas actrices describieron preguntas de índole personal, disfrazadas de curiosidad artística, como si su verdadera intención fuera invadir su intimidad. Lo más alarmante era la sensación compartida de que no convenía llamar su atención. Se le respetaba como actor, cierto, pero se le temía como hombre. Una frase que circulaba entre el personal de los estudios lo resumía sin rodeos: con Moctezuma, mejor evita quedarte sola con él. Su influencia no nacía únicamente del talento, sino también de sus vínculos con la política. Su cercanía con funcionarios de alto rango lo hacía prácticamente inalcanzable. Productores y directores entendían que oponérsele podía costarles apoyos económicos o la cancelación completa de un proyecto. Se decía incluso que, si alguna denuncia por maltrato o abuso llegaba a plantearse, una sola llamada telefónica bastaba para apagarla. De esta manera, Carlos López Moctezuma terminó siendo villano no solo frente a las cámaras, sino también en su vida cotidiana, un hombre cuya sola presencia despertaba admiración, pero también un temor silencioso que lo acompañó hasta el final de sus días. Fernando Soler, el patriarca admirado que también generaba temor. El apellido Soler equivale, dentro del cine de oro mexicano, a prestigio, oficio y herencia familiar. Y entre todos los hermanos, Fernando Soler era visto como una columna de la industria, un patriarca del gremio, un maestro cuya voz grave y presencia arrolladora imponían respeto tanto dentro como fuera de la pantalla. En sus películas encarnaba con maestría a padres bondadosos, jueces íntegros y figuras de autoridad sin mancha. Pero detrás de esa imagen de hombre honorable circulaban relatos mucho menos favorecedores. En los rodajes, su disciplina era férrea. No admitía improvisaciones, ni desviaciones del guión, ni errores menores. Para los actores jóvenes, cometer un desliz frente a él significaba quedar señalados como incompetentes, condenados durante semanas a papeles sin relevancia. Con Don Fernando no se juega, se repetía entre los pasillos de los estudios como una regla no escrita. Esa dureza no se quedaba en el terreno profesional. En reuniones privadas, organizadas bajo la excusa de hablar de teatro o de cine, acostumbraba invitar a actrices sin experiencia, mujeres jóvenes que carecían de representante o de contactos. La expectativa de aprender del maestro terminaba convertida en una experiencia desconcertante. Testimonios reunidos años más tarde describen cómo esas charlas de apariencia solemne podían transformarse en presiones disimuladas, insinuaciones sutiles, frases con doble sentido que dejaban entender que triunfar en el medio podía tener condiciones ocultas. Diversas asistentes de producción contaron que era habitual ver llegar a las jóvenes con entusiasmo a esas tertulias y salir con el rostro tenso, la mirada cargada de dudas. Algunas conseguían pequeños papeles después de esos encuentros, como si hubieran superado una prueba silenciosa. Otras simplemente se esfumaban de la escena, cargando consigo un recuerdo amargo del que jamás hablaron por temor a represalias. De cara al público, su prestigio se mantuvo intacto. Fernando Soler siguió siendo recordado como el noble patriarca del cine mexicano, un hombre sabio que formó a generaciones enteras. Pero entre quienes lo conocieron en la intimidad del gremio, quedó la certeza de que también empleaba la autoridad de su apellido como escudo para manipular, imponer y someter en silencio. Así, Fernando Soler dejó un legado con dos caras, la del maestro intachable que dio luz al cine mexicano, y la del mentor temido, cuya sombra de disciplina inflexible y presiones encubiertas aún resuena en la memoria de quienes lo conocieron de cerca. Resortes, la carcajada que escondía un lado sombrío. Adalberto Martínez, conocido en todo el país como Resortes, fue una de las grandes figuras de la comedia en el cine de oro. Su increíble elasticidad corporal, sus muecas exageradas y su estilo inconfundible lo transformaron en un ídolo popular. En pantalla era el tipo simpático, sencillo y pícaro,
un personaje entrañable capaz de arrancar carcajadas en cada función. Sin embargo, cuando se apagaban las luces del set, esa risa dejaba de ser tan inocente. En los estudios de filmación y durante las giras de teatro, técnicos y bailarinas intercambiaban advertencias en voz baja, con resortes: mucho ojo cuando las cámaras no están grabando. Se comentaba que tenía la costumbre de alargar los ensayos más de lo necesario, especialmente cuando compartía escena con coristas o actrices jóvenes. Con el pretexto de perfeccionar un paso de baile o afinar la sincronía escénica, generaba roces físicos molestos, gestos invasivos que sobrepasaban los límites de la comicidad. Varias coristas recordaban que las llamaba a su camerino con la excusa de repasar coreografías, pero la presión detrás de esa invitación era evidente. Aceptar significaba mantener el lugar en el elenco, rechazar podía significar quedar fuera. Durante las giras, ese lado suyo se hacía todavía más visible. Algunos gerentes de hotel llegaron incluso a pedirle discretamente que se retirara por comportamientos inapropiados que preferían mantener en silencio para evitar un escándalo. Y aunque muchos lo recuerdan como un hombre gracioso, otras personas lo describieron como insistente e incómodo, incapaz de aceptar un no sin convertirlo en chiste. «Es broma, mujer, no te lo tomes tan en serio», repetía, como si el humor bastara para justificar el acoso. Su fama era tan grande que nadie se atrevía a exponerlo en público. En el México conservador de los años 40 y 50, señalar a un cómico tan querido resultaba casi impensable. Sus excesos quedaban enterrados bajo la risa colectiva y la complicidad de quienes optaban por callar. Al final, Resortes quedó en la memoria como un cómico revolucionario, un hombre que transformó la manera de hacer humor en el cine mexicano. Pero bajo esa máscara de alegría, varias mujeres del medio sabían que existía un lado oscuro, escondido en cada camerino cerrado y en cada ensayo a puerta cerrada. Andrés Soler, el maestro admirado y también temido. De los 5 hermanos Soler, Andrés siempre gozó de la reputación de ser el más respetado, el gran maestro de la actuación. Su voz profunda, su porte solemne y su extensa carrera teatral lo convirtieron en una autoridad indiscutida del cine mexicano. En pantalla interpretaba a jueces justos, patriarcas sabios y consejeros honorables. Su huella artística resulta innegable. Pero tras esa imagen de mentor ejemplar circulaban historias que dibujaban un rostro mucho más oscuro. En los ensayos teatrales era implacable, no tolera distracciones, no aceptaba improvisaciones y humillaba en público a quien olvidara una línea. «Si no puedes con esto, retírate ahora mismo», solía advertir sin contemplaciones. Actores jóvenes aseguraban que un error frente a él equivalía a quedar marcado como incompetente ante todo el gremio. Lo verdaderamente inquietante aparecía en su trato con las actrices sin experiencia. Con el argumento de refinar el talento, organizaba sesiones privadas en su camerino o incluso en su propia residencia. Diversos testimonios recogidos en entrevistas posteriores señalaban que esas reuniones desembocaban en insinuaciones incómodas, camufladas de consejo profesional. Muchas aspirantes quedaban atrapadas en un dilema. Aceptar implicaba someterse a un juego de poder, mientras negarse podía significar el fin de cualquier oportunidad en el medio. Se decía que Andrés recurría a frases ambiguas, envueltas en un tono paternal, como aquella de «el arte exige entrega total», con la que convertía la obediencia absoluta en un requisito disfrazado de rigor artístico. Aunque no todas cedían, muchas desaparecieron del gremio tras resistirse a esa presión silenciosa. Su posición dentro de la dinastía Soler lo blindaba frente a cualquier escándalo. En público era el maestro venerado, en privado, un patriarca temido. Con el paso de los años su figura se mantuvo intacta, admirada tanto por el público como por la crítica. Pero entre bastidores quedó el recuerdo de un hombre que supo utilizar el respeto y la disciplina como herramientas de control. Su legado, glorioso y a la vez perturbador, sigue siendo uno de los capítulos más incómodos en la historia del cine de oro mexicano. José Elías Moreno, el patriarca inflexible. En la memoria colectiva, José Elías Moreno quedó fijado como la encarnación misma de la autoridad paterna. Su voz imponente y su porte severo lo llevaron a interpretar jefes de familia inflexibles, figuras de intachable rectitud y hasta el propio Santa Claus en una curiosa producción de 1959. Para el público, era el padre modelo, el rostro de una disciplina recta que generaba confianza inmediata. Pero fuera de los reflectores se contaba otra versión. Técnicos y asistentes de producción murmuraban que la atmósfera del set cambiaba en cuanto Elías Moreno hacía su entrada. Su temperamento fuerte lo convertía en un hombre intimidante, con la capacidad de silenciar incluso directores con mucha experiencia. No era extraño verlo reprender delante de todos actores jóvenes, sobre todo actrices principiantes, con un tono que bordeaba la humillación. Diversos testimonios narrados años después revelaron que también imponía su autoridad fuera de cámara.
Con el argumento de corregir la interpretación, exigía ensayos privados donde el ambiente se tornaba incómodo y cargado de tensión. Durante las giras teatrales, ese comportamiento se intensificaba. Invitaba a coristas y actrices de reparto a sus habitaciones, prometiéndoles recomendaciones para papeles de mayor peso. Algunas que aceptaban lograban oportunidades modestas. Otras, al negarse, veían como sus nombres se esfumaban misteriosamente de los repartos. Lo más perturbador eran las versiones de maquillistas y asistentes, quienes sostenían que Moreno tenía una verdadera obsesión con la obediencia. No soportaba que alguien lo contradijera. Si quieres hacer carrera, tienes que aprender a obedecer, era una de sus frases más repetidas. Murió joven, a los 50 años, aunque su legado quedó dividido en dos versiones. Para el público, fue el noble padre del cine mexicano, para muchas mujeres del medio, un patriarca de hierro cuya sombra imponía respeto, miedo y silencio mucho más allá de la pantalla. David Silva, el toro indomable del cine de arrabal. Rostro curtido por la vida, mirada penetrante y un físico moldeado a través de personajes de boxeador, policía y rebelde. Así se ganó David Silva su lugar como uno de los grandes símbolos de masculinidad en el cine de oro mexicano. En pantalla representaba la fuerza del barrio, la justicia sin adornos y una virilidad arrolladora que cautivaba al público. Era el ídolo indiscutible de las cintas de arrabal, el actor que parecía a prueba de todo. Pero detrás de esa imagen de hombre fuerte se escondía una reputación que incomodaba a muchas de sus compañeras de trabajo. Varias actrices secundarias recordaban que David simplemente no entendía la palabra no. En el set se acercaba en exceso durante escenas que no lo requerían, invadiendo el espacio personal, imponiendo su presencia y dejando en claro que su magnetismo no era pura actuación, sino una presión constante y deliberada. En las fiestas privadas, su fama se volvía todavía más preocupante. El alcohol fluía sin límite, y entre bromas, él junto a otros actores competían por ver quién conquistaba a más invitadas. Para muchos era un simple juego de machismo descarado, para las mujeres, en cambio, se trataba de una experiencia intimidante, un concurso cruel de dominio en el que terminaban reducidas a la categoría de trofeos. Personas cercanas lo describieron como posesivo y de carácter explosivo. Un rechazo bastaba para desatar su furia, gritos, intimidaciones y silencios tensos capaces de helar la sangre. El toro, como se le apodaba, no lo era solo por su fuerza física, sino también por la manera en que embestía con palabras y con miradas cargadas de ira. Ese temperamento desbordado terminó convirtiéndolo en una figura temida dentro de la industria. El público lo veía como un héroe de arrabal, las mujeres del medio, en cambio, lo recordaban como un hombre que confundía seducción con imposición y virilidad con agresión. Su legado sigue siendo el de un actor emblemático, pero también el de un ídolo que dejó tras de sí un eco incómodo de temor y silencio. El cine de oro mexicano nos dejó historias inolvidables, personajes entrañables y escenas que hasta hoy siguen brillando en la memoria colectiva. Pero tras ese resplandor se ocultaban sombras profundas, secretos prohibidos y excesos que jamás llegaron a las páginas de los periódicos de la época. Muchos de estos ídolos fueron venerados como héroes, pero en la intimidad mostraban un rostro completamente distinto, autoritarios, violentos, manipuladores o esclavos de sus propios vicios. Y aunque el público solo conoció la versión dorada de sus vidas, la realidad resultó ser mucho más cruda. Hoy, al sacar a la luz estas verdades incómodas, entendemos que la grandeza y la miseria pueden convivir dentro de una misma persona. Que detrás de cada sonrisa proyectada en la pantalla podía esconderse un grito de abuso, un silencio forzado o un secreto que jamás debía salir a flote. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza. El cine construye mitos, pero la vida real siempre guarda grietas. Algunos de estos actores dejaron un legado artístico innegable, sí, pero también un eco de dolor y controversia que todavía resuena en quienes conocieron su costado más oscuro. Campana, suscríbete a Archivo Estrella, porque los próximos videos seguiremos destapando los secretos que ellos intentaron esconder para siempre, y que hoy, finalmente, salen a la luz.